¿Y si su nombre no fuera solo una etiqueta, sino una clave vibracional que está moldeando su destino sin que lo note? Desde que nace, su nombre es pronunciado cientos, miles de veces, reforzando una identidad que puede estar atrayendo oportunidades o bloqueándolas. Pero casi nadie se detiene a pensar en esto. ¿Acaso cree que es casualidad que ciertos nombres sean asociados con éxito, liderazgo o espiritualidad? Detrás de cada sílaba se esconde una frecuencia que puede estar guiando su vida sin que usted lo perciba. Grandes civilizaciones, como la egipcia, consideraban que el nombre era un portal energético que influía en el destino de una persona. La numerología sugiere que cada letra tiene un valor vibracional que revela patrones ocultos en la vida de alguien. Y la ciencia moderna ha demostrado que el sonido tiene el poder de alterar la materia y la mente. Si todo esto es cierto, entonces su nombre podría estar enviando una señal al universo. Una señal que está determinando qué experiencias llegan a usted y cuáles no. Piense en esto. ¿Alguna vez ha sentido que su nombre no le representa del todo? ¿O ha notado que las personas reaccionan de manera distinta según cómo lo pronuncian? Esto no es solo una impresión. Hay estudios que demuestran que el nombre de una persona influye en la percepción que los demás tienen de ella e incluso en sus propios comportamientos. Es por eso que muchas figuras han cambiado su nombre para redefinir su identidad y reescribir su historia. ¿Podría usted hacer lo mismo? Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de la frecuencia vibracional de los nombres. Descubrirá cómo su nombre puede estar afectando su vida en formas que jamás imaginó. Y lo más importante, aprenderá cómo utilizarlo a su favor para desbloquear su verdadero potencial. Porque si su nombre es un código vibracional, entonces es momento de aprender a descifrarlo. 1. El nombre como un código vibracional que moldea su vida. Desde el momento en que una persona recibe su nombre, se establece una conexión profunda con su identidad. No es solo una etiqueta, sino un código vibracional que la acompaña en cada experiencia. En muchas culturas, elegir un nombre es un acto sagrado, basado en significados ocultos y energías específicas. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué ciertos nombres parecen traer éxito mientras que otros cargan historias de lucha? La razón puede estar en la vibración única que cada nombre emite, influyendo en la manera en que el mundo responde a quien lo porta. El investigador Jacobo Greenberg estudió cómo la conciencia y la vibración están interconectadas, y su trabajo sugiere que todo lo que existe emite una frecuencia particular. Si todo es energía en movimiento, los nombres también tienen su propia vibración, afectando la realidad de quien los lleva. Esta idea resuena con enseñanzas espirituales ancestrales que afirmaban que el sonido de un nombre puede atraer determinadas experiencias. ¿Cuántas veces alguien ha sentido que su nombre no le pertenece o que no refleja quién es en verdad? Esto podría ser una pista de que su vibración natural no está alineada con su identidad. Las personas, consciente o inconscientemente, responden a los nombres de manera diferente. Un nombre fuerte y resonante puede generar respeto y autoridad, mientras que un nombre con una vibración más suave puede transmitir cercanía y confianza. Imagine dos líderes, uno llamado Alejandro y otro llamado Mauricio. Sin conocerlos, es probable que la mente asocie el primero con poder y el segundo con una energía más amigable. No es casualidad, es la frecuencia sonora en acción. A nivel subconsciente, cada persona que pronuncia su nombre refuerza esa identidad vibracional. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Su nombre es realmente suyo o simplemente le fue dado sin considerar su impacto energético? En diversas tradiciones, cambiar de nombre ha sido una práctica común para alinearse con un nuevo propósito de vida. Pero antes de hablar de modificaciones, es esencial entender la frecuencia oculta detrás de los nombres y cómo ésta puede afectar cada aspecto de la existencia. 2. La frecuencia oculta detrás de los nombres. Los nombres no son meras etiquetas, son estructuras sonoras que vibran en una frecuencia específica y afectan la realidad de quien los lleva. Cada sílaba emite una vibración que influye en la psique y en la manera en que los demás perciben a una persona. No es coincidencia que ciertos nombres sean asociados con liderazgo, éxito o creatividad. Desde tiempos antiguos, se creía que pronunciar un nombre era invocar su energía, razón por la cual en muchas culturas los nombres sagrados solo podían ser mencionados en rituales específicos. El poder vibracional de un nombre
puede influir en la forma en que una persona se comporta y en las oportunidades que le llegan. Imagine a alguien llamado Victoria y otra persona llamada Dolores. La primera lleva implícita una energía de triunfo y superación, mientras que la segunda puede cargar con una vibración de sufrimiento o desafío. Esto no significa que un nombre determine completamente la vida de alguien, pero sí puede ejercer una influencia inconsciente en su forma de actuar y en cómo los demás responden ante él. Las emociones también están ligadas a los nombres. Hay quienes sienten incomodidad cuando alguien los llama de una manera específica, mientras que otros experimentan una sensación de poder cuando su nombre es pronunciado con respeto. La repetición constante de un nombre refuerza la identidad de una persona y la energía que proyecta. Por eso, muchas veces, un simple cambio en la manera de pronunciar un nombre puede alterar la percepción que los demás tienen sobre alguien. Si cada nombre tiene una frecuencia, entonces la pregunta clave es: ¿cómo descubrir cuál es la vibración que emite el suyo? Hay formas de hacerlo, desde observar cómo resuena emocionalmente cuando lo escucha hasta técnicas más precisas, como la numerología. Pero antes de explorar métodos de cálculo, es esencial entender el impacto del sonido en la mente y cómo la repetición de un nombre puede ser una herramienta poderosa para reforzar la identidad y la energía de quien lo porta. 3. El poder de la palabra y el impacto de la repetición de su nombre. Cada vez que su nombre es pronunciado, su vibración se refuerza en el campo de conciencia, como una señal que se emite constantemente al universo. No es solo una forma de identificación, es una afirmación sutil de quién es y de cómo el mundo lo percibe. Piense en cómo reacciona cuando alguien dice su nombre con cariño en comparación con cuando lo mencionan con dureza. La misma palabra, el mismo sonido, pero con una carga energética completamente distinta. Esto demuestra que la forma en que un nombre es dicho puede modificar su vibración y, por ende, la energía que proyecta. Los nombres tienen el poder de influenciar la identidad de una persona a lo largo del tiempo. Un niño al que constantemente llaman con diminutivos puede crecer sintiéndose menos capaz o infantilizado, mientras que uno cuyo nombre es pronunciado con fuerza y determinación puede desarrollar más confianza en sí mismo. Grandes figuras de la historia han modificado la manera en que su nombre era percibido. Napoleón Bonaparte, por ejemplo, siempre insistía en que se pronunciara su nombre con autoridad, pues entendía que la forma en que era llamado influía en la imagen que proyectaba. La repetición de un nombre también juega un papel crucial en la mente subconsciente. Cuando una persona escucha su propio nombre en afirmaciones positivas o en momentos de éxito, asocia esa vibración con experiencias favorables. Es por eso que muchos líderes y emprendedores se aseguran de que su nombre sea mencionado en contextos de logro y reconocimiento. Esto refuerza su identidad y la percepción que los demás tienen sobre ellos. Es una estrategia poderosa que, usada conscientemente, puede transformar la manera en que una persona se posiciona en el mundo. Si cada vez que su nombre es mencionado se está reforzando una vibración, ¿qué efecto tendrá en su vida la forma en que es utilizado? No basta con tener un nombre poderoso, sino con asegurarse de que sea pronunciado con la energía correcta. Pero para entender esto más a fondo, es necesario ir más allá de la percepción social y adentrarse en el lenguaje numérico oculto en cada nombre. Ahí es donde entra en juego la numerología y su capacidad de revelar la verdadera frecuencia vibracional de un nombre. 4. La numerología y la codificación oculta en los nombres. Desde tiempos antiguos, las civilizaciones han entendido que los nombres no solo tienen un significado lingüístico, sino también una carga numérica que influye en la vida de una persona. La numerología pitagórica y cabalística sostienen que cada letra posee un valor numérico específico que, al sumarse, revela la vibración energética de un nombre. Esta frecuencia puede determinar patrones de comportamiento, fortalezas y desafíos en la vida de alguien. No es casualidad que muchas figuras históricas hayan cambiado su nombre para alinearlo con una nueva etapa de su vida. Calcular la vibración numérica de un nombre es un proceso sencillo pero revelador. Se asigna a cada letra un número del 1 al 9 y se suman hasta reducirlos a una cifra única. Por ejemplo, en numerología, el nombre Carlos podría reducirse a un número que represente liderazgo, mientras que Sofía podría estar vinculado a la sabiduría y la introspección.
Estos cálculos no son superstición, sino patrones que han sido observados durante siglos en la vida de personas con nombres similares. Los números tienen una influencia poderosa en el destino de una persona. En la historia, muchas figuras han usado la numerología para elegir nombres artísticos o políticos que refuercen su imagen. Un caso curioso es el de ciertos líderes y celebridades que han modificado la escritura de su nombre para mejorar su vibración. En el mundo del espectáculo, no es raro ver cambios sutiles en la ortografía de un nombre, buscando resonar con una energía más favorable. Es una estrategia utilizada tanto en el ámbito personal como en el profesional. Pero el poder de un nombre no solo radica en su significado numérico, también en la energía con la que es pronunciado y en la intención con la que es utilizado. Si el nombre tiene una vibración específica, ¿qué impacto tiene en la vida cuando se pronuncia conscientemente con intención? La respuesta a esta pregunta se remonta a una de las civilizaciones más místicas de la historia, el antiguo Egipto, donde el nombre era considerado un portal energético hacia el destino de una persona. 5. El concepto de Ren en Egipto antiguo, el nombre como un portal energético. En el antiguo Egipto, el nombre no era solo una forma de identificación, sino un canal de energía que conectaba a la persona con su destino. Lo llamaban Ren, y creían que contenía la esencia de su alma. Para los egipcios, pronunciar el nombre de alguien era invocar su energía, y olvidar o borrar un nombre equivalía a condenar a una persona al olvido eterno. Por eso, los faraones aseguraban que sus nombres fueran inscritos en templos y obeliscos, pues así garantizaban su inmortalidad más allá de la muerte. Esta visión no está tan alejada de las creencias modernas sobre la vibración de los nombres. Si un nombre es una frecuencia que se emite constantemente, entonces su repetición puede reforzar una identidad y atraer experiencias alineadas con esa energía. En la cultura egipcia, los sacerdotes eran muy cuidadosos con los nombres que otorgaban, pues sabían que influían en la vida de una persona. Incluso, algunos creían que modificar un nombre podía cambiar la dirección del destino de alguien, un concepto que hoy se observa en la práctica de artistas y líderes que adoptan nuevos nombres al reinventarse. El Ren también tenía un propósito protector. Los egipcios a menudo ocultaban sus nombres verdaderos o tenían nombres secretos que solo los dioses conocían. Creían que si un enemigo descubría su nombre auténtico, podía usarlo para lanzar maldiciones o influir negativamente en su destino. Este concepto resuena con la idea de que la vibración del nombre puede atraer tanto influencias positivas como negativas, dependiendo de cómo y por quién es pronunciado. Si los egipcios entendían que el nombre era un portal de energía, ¿qué dice esto sobre el poder del sonido en nuestra vida? La ciencia moderna ha explorado este fenómeno, demostrando que el sonido no es solo un medio de comunicación, sino una fuerza que puede alterar la materia, la mente y la energía de quien lo recibe. Esta conexión entre el sonido y la vibración de los nombres tiene raíces profundas en estudios recientes sobre la estructura del universo y la influencia de las ondas sonoras en la realidad. 6. La ciencia detrás de las palabras y la energía sonora de los nombres. La ciencia ha demostrado que el sonido no es solo una herramienta de comunicación, sino una fuerza capaz de alterar la materia y la energía. Experimentos como los de Ernst Chladni, que mostraron cómo las ondas sonoras crean patrones geométricos en la arena, y los de Masaru Emoto, quien documentó cómo las palabras influyen en la estructura del agua, revelan que el sonido tiene un impacto tangible en el mundo físico. Si las palabras afectan la materia, ¿qué sucede con la vibración del nombre de una persona cuando es repetido constantemente? Cada nombre es una combinación única de sonidos que genera una firma vibracional propia. La entonación con la que un nombre es dicho puede influir en el estado emocional de quien lo recibe. Un ejemplo claro de esto ocurre en los discursos motivacionales. Los líderes que pronuncian los nombres de su audiencia con énfasis generan una conexión más profunda y refuerzan la identidad del oyente. En la vida cotidiana, es fácil notar cómo cambia la energía de una persona cuando su nombre es pronunciado con afecto, autoridad o desprecio. Los estudios sobre neurociencia y lingüística también han analizado cómo los nombres pueden condicionar el comportamiento de una persona. Algunos psicólogos han observado que nombres con sonidos fuertes y marcados tienden a estar asociados con personalidades más dominantes, mientras que nombres con sonidos suaves se vinculan con personas más introvertidas o reflexivas.
Este fenómeno, conocido como el efecto boomerang del nombre, sugiere que las personas, de forma inconsciente, ajustan su comportamiento para alinearse con la energía que su nombre transmite. Si el sonido puede moldear la realidad y la percepción de una persona, entonces los nombres poseen un poder mucho mayor del que se cree. A lo largo de la historia, ciertos nombres han sido asociados con liderazgo, éxito o incluso espiritualidad. Pero, ¿qué hay detrás de estos nombres poderosos? La respuesta puede encontrarse en los arquetipos que han influenciado la psique humana a lo largo de los siglos. 7. Nombres y arquetipos. La energía detrás de nombres poderosos. Los nombres no son solo etiquetas, sino representaciones de arquetipos que han influido en la psique humana durante siglos. Ciertos nombres llevan consigo un peso cultural e histórico que moldea la percepción que los demás tienen de quien los porta. Por ejemplo, nombres como Alejandro o César evocan imágenes de liderazgo y conquista, mientras que nombres como Teresa o Francisco están vinculados con la espiritualidad y la compasión. Estas asociaciones no son coincidencia. Forman parte de un legado simbólico que sigue activo en el inconsciente colectivo. El impacto de los nombres en la identidad de una persona va más allá de la historia. En la literatura y el cine, los personajes principales suelen llevar nombres con significados que refuerzan su papel en la trama. No es casualidad que héroes y villanos tengan nombres que evocan fuerza, misterio o vulnerabilidad. Esta estrategia narrativa es un reflejo de cómo en la vida real los nombres también influyen en la forma en que una persona se percibe a sí misma y en cómo los demás la tratan. Incluso en contextos religiosos y mitológicos, los nombres han sido utilizados como símbolos de poder y propósito. Nombres bíblicos como Moisés o Gabriel no solo representan figuras históricas, sino también conceptos de liderazgo y comunicación divina. En la mitología griega, nombres como Atenea o Hermes llevan consigo atributos específicos de sabiduría y velocidad. Estos arquetipos influyen en la forma en que las personas se comportan y en cómo responden a su propio nombre, consciente o inconscientemente. Si el nombre de una persona puede influir en su destino al conectarla con un arquetipo, ¿es posible cambiar esa vibración para transformar la vida? A lo largo de la historia, muchas figuras han decidido modificar su nombre para alinearse con una nueva versión de sí mismas. Desde artistas hasta líderes espirituales, la reprogramación del nombre ha sido una estrategia utilizada para cambiar la percepción del mundo y atraer nuevas oportunidades. 8. La reprogramación del nombre. ¿Cambiar el nombre puede cambiar la vida? A lo largo de la historia, muchas personas han modificado su nombre como un acto de transformación personal. No se trata solo de una cuestión estética o de preferencia, sino de un cambio vibracional que puede influir en la identidad y en la percepción externa. Grandes figuras han utilizado esta estrategia para potenciar su presencia y alinear su energía con su propósito. Casos como el de Malcolm X, quien abandonó su apellido de esclavitud para adoptar una identidad más poderosa, o el de artistas como Marilyn Monroe, que eligieron nombres que resonaran con su nueva imagen pública, son ejemplos claros de cómo un nombre puede reescribir una historia. El cambio de nombre no solo afecta la forma en que los demás ven a una persona, sino también la manera en que ésta se percibe a sí misma. Cuando alguien elige un nuevo nombre, se está dando la oportunidad de construir una identidad diferente, desprendiéndose de cargas del pasado. Hay quienes han sentido que su nombre de nacimiento no reflejaba quiénes eran realmente y, al modificarlo, experimentaron un renacer psicológico y energético. Es como si al cambiar la vibración del nombre se abriera una puerta a nuevas posibilidades. Incluso sin un cambio formal, la forma en que un nombre es pronunciado puede alterar su impacto. Muchas personas eligen diminutivos o versiones más fuertes de su nombre dependiendo de la imagen que desean proyectar. Un Alejandro que se convierte en Alex puede transmitir cercanía, mientras que un José que insiste en ser llamado José Miguel puede reforzar una sensación de autoridad. Es un pequeño ajuste que en términos vibracionales puede marcar una gran diferencia en la forma en que alguien es percibido. Si cambiar un nombre puede cambiar una vida, entonces esto nos lleva a una cuestión más profunda. ¿Cómo influye la identidad en la manifestación de la realidad? Según estudios sobre la conciencia y la percepción, el nombre que una persona usa puede afectar su capacidad para atraer determinadas experiencias. Esta idea está relacionada con las investigaciones de Jacobo Grinberg,
sobre la mente como un campo de posibilidades donde la identidad juega un papel clave en la construcción de la realidad. 9. Jacobo Grinberg y la relación entre identidad y manifestación de la realidad. Jacobo Grinberg, un visionario en el estudio de la conciencia, propuso que la mente humana no es solo un procesador de información, sino un campo de posibilidades donde la percepción moldea la realidad. Según sus investigaciones, lo que una persona cree sobre sí misma influye directamente en las experiencias que atrae. Si esto es cierto, entonces el nombre, como una representación de la identidad, podría estar jugando un papel crucial en la manifestación de la vida de cada individuo. Después de todo, si su nombre refuerza su autopercepción, ¿qué impacto tiene en la realidad que crea a su alrededor? La teoría de Grinberg sugiere que la realidad no es fija, sino un campo de interacciones entre conciencia y vibración. Si un nombre es repetido constantemente, reforzando una imagen específica, puede actuar como una clave que abre ciertas experiencias y cierra otras. Imagine a alguien llamado Salvador, que crece escuchando que su nombre significa el que rescata. Es probable que, inconscientemente, adopte un rol de protector en su vida, atrayendo situaciones donde sienta la necesidad de ayudar a otros. No porque el destino lo haya decidido, sino porque su identidad ha sido moldeada por la vibración de su nombre. Este principio es utilizado en diversas prácticas espirituales y de desarrollo personal. Algunas filosofías sostienen que repetir afirmaciones con el propio nombre puede reconfigurar creencias y alterar el estado vibracional de una persona. Por ejemplo, en lugar de decir «soy fuerte», decir «María es fuerte» puede generar un impacto más profundo en el subconsciente, porque la mente reconoce el nombre como una referencia directa a la identidad. Así, la combinación entre sonido, significado y repetición se convierte en una herramienta poderosa para la transformación personal. Si la identidad se construye en función de la percepción y la vibración de un nombre influye en la mente, entonces surge una pregunta clave. ¿Es posible alinear el nombre con una frecuencia ideal para manifestar una mejor versión de uno mismo? La respuesta podría estar en técnicas diseñadas para sintonizar la energía personal con el potencial oculto en el nombre que cada uno lleva. 10. El nombre y la frecuencia personal. ¿Cómo alinear su nombre con su vibración ideal? Si el nombre es una vibración que se emite constantemente, entonces puede ser afinado como un instrumento musical. Muchas personas pasan la vida sin cuestionarse si su nombre está en armonía con su verdadera esencia, pero quienes logran alinearlo con su frecuencia ideal experimentan cambios significativos. Algunas técnicas, como la meditación con el propio nombre o la repetición de afirmaciones personalizadas, pueden ayudar a reforzar una conexión más profunda con su energía y propósito. Un nombre dicho con intención puede convertirse en una llave para desbloquear potenciales ocultos. Para alinear su nombre con su vibración ideal, es importante prestar atención a cómo resuena en su interior. Cuando alguien lo pronuncia, ¿siente confianza, poder, calma o incomodidad? Si un nombre genera resistencia, puede estar desconectado de la frecuencia personal. Un ejercicio práctico es escribir el nombre varias veces mientras se observa la emoción que despierta. Otra técnica es grabarse repitiendo su nombre en diferentes tonos de voz y analizar cuál genera mayor sensación de autenticidad y bienestar. Algunas culturas utilizan mantras y sonidos específicos para armonizar la energía de una persona, y esto puede aplicarse también al nombre. Al repetirlo conscientemente con una intención positiva, se puede reforzar una vibración más elevada. Incluso pequeños cambios en la pronunciación o en la forma de escribir un nombre pueden hacer una gran diferencia en cómo es percibido por uno mismo y por los demás. Hay personas que han añadido o quitado letras a su nombre y han notado un cambio en la forma en que la vida les responde. Si el nombre es una herramienta de poder, entonces debería ser utilizado con sabiduría. En lugar de verlo como algo fijo e inmutable, es posible trabajarlo para potenciar su impacto vibracional. Pero, ¿qué sucede cuando un nombre ha sido una fuente de dolor o carga emocional? En esos casos, es necesario aprender a resignificarlo, liberándolo de asociaciones negativas y transformándolo en una fuente de fortaleza y renovación. 11. El impacto de nombres negativos y cómo resignificarlos. Algunas personas cargan con nombres que evocan recuerdos dolorosos o que han sido utilizados de manera negativa en su vida.
Un nombre puede estar asociado a experiencias de rechazo, burlas o situaciones difíciles, y sin darse cuenta, quien lo porta puede absorber esa energía. Es como una melodía desafinada que se repite constantemente en su mente, afectando su autoestima y su forma de interactuar con el mundo. Sin embargo, un nombre no tiene por qué ser una sentencia. Puede ser resignificado y transformado en una fuente de poder. El primer paso para cambiar la vibración de un nombre es modificar la relación emocional con él. Si un nombre evoca dolor, es posible crear nuevas asociaciones positivas. Una forma efectiva de hacerlo es vinculándolo con experiencias agradables. Repetirlo en momentos de éxito. Escribirlo junto a afirmaciones positivas o incluso investigando su significado profundo y dándole un nuevo sentido. Muchas veces, descubrir la historia detrás de un nombre puede cambiar la forma en que se percibe, transformándolo en un símbolo de crecimiento en lugar de una carga. Algunas personas optan por usar variantes de su nombre o incluso modificar su pronunciación para adaptarlo a una energía más favorable. Un ejemplo claro es cuando alguien deja de usar un diminutivo infantil y adopta la versión completa de su nombre, reforzando una imagen más madura y empoderada. Otras veces, simplemente pedir que los demás pronuncien su nombre con respeto y en el tono adecuado ya genera un cambio en la vibración que emite. La clave está en tomar control de la identidad y hacer que el nombre trabaje a favor, no en contra. Cuando se logra resignificar un nombre, se libera su verdadero potencial. Ya no es un ancla al pasado, sino una herramienta de transformación. Y este proceso está profundamente conectado con el poder de las palabras en la mente subconsciente. Si las palabras pueden influir en las emociones y en la realidad, ¿qué sucede cuando se usa el propio nombre como una afirmación poderosa de cambio y crecimiento? Ahí es donde radica el verdadero poder de la reprogramación mental. 12. El poder de las palabras en la reprogramación de la mente subconsciente. Las palabras no son solo sonidos que usamos para comunicarnos, son herramientas de programación mental que pueden influir en las emociones, los pensamientos y hasta en la química del cuerpo. Estudios han demostrado que el lenguaje afecta la estructura cerebral y puede modificar la forma en que una persona experimenta la realidad. Si las palabras tienen ese poder, imagine el impacto que tiene escuchar su propio nombre repetido a lo largo de su vida. Dependiendo del tono, del contexto y de las asociaciones que tenga, su nombre puede reforzar creencias limitantes o convertirse en una afirmación de empoderamiento. Experimentos como los realizados por Masaru Emoto con moléculas de agua han demostrado que las palabras generan cambios vibracionales visibles. Si frases como amor o odio pueden alterar la forma en que el agua cristaliza, ¿qué impacto tiene en la mente escuchar su propio nombre rodeado de palabras negativas o positivas? La mente subconsciente graba cada repetición y sin que lo note, su nombre puede estar reforzando una identidad que limita o potencia su desarrollo personal. Por eso, es clave usarlo con intención y asociarlo a mensajes que alineen su energía con la mejor versión de sí mismo. Una técnica efectiva para reprogramar el subconsciente es incorporar el nombre en afirmaciones positivas. En lugar de decir soy exitoso, decir Carlos es exitoso refuerza la afirmación de manera más profunda, porque el cerebro lo asocia directamente con la identidad personal. Esta práctica es utilizada por muchos atletas, empresarios y figuras públicas que entienden que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que la moldea. Un simple ejercicio de repetir su nombre seguido de atributos positivos puede transformar la forma en que se percibe a sí mismo. Si las palabras pueden cambiar creencias y moldear la identidad, entonces el nombre no es solo un sonido, sino una clave que puede revelar propósitos ocultos. Muchas tradiciones espirituales sostienen que el nombre es un reflejo de la misión de vida, un código vibracional que guía a cada persona hacia su destino. Pero, ¿cómo se puede descifrar ese propósito oculto en un nombre? La respuesta está en explorar el significado profundo de su origen y las conexiones que tiene con la historia y la energía de quien lo porta. 13. ¿Su nombre es una llave para su misión de vida? Desde tiempos antiguos, muchas culturas han creído que el nombre de una persona no es una casualidad, sino una clave que encierra su propósito en la vida. En diversas tradiciones espirituales, el nombre es visto como un reflejo de la energía y el destino de quien lo porta. En la Biblia, por ejemplo, los nombres no solo identificaban a las personas, sino que también definían su misión.
Moisés, cuyo significado es sacado de las aguas, guió a su pueblo a través del mar. Jesús, cuyo nombre significa Salvador, vino a cumplir una misión de redención. ¿Y si su nombre también tuviera un mensaje oculto sobre su camino en esta vida? Para descubrir qué revela su nombre sobre su misión de vida, es útil analizar su significado etimológico y sus raíces culturales. Investigar de dónde proviene su nombre, qué simboliza y cómo ha sido usado a lo largo de la historia, puede brindar pistas sobre talentos y habilidades naturales que pueden haber estado latentes. A veces, el solo hecho de conocer la historia detrás de un nombre despierta un nuevo sentido de identidad y dirección. Incluso hay quienes, al descubrir el significado de su nombre, han sentido una conexión inmediata con cualidades que no habían explorado en sí mismos. Más allá del significado, también es importante observar cómo el nombre ha influenciado las experiencias de vida. ¿Ha sentido que su nombre lo ha llevado a ciertas situaciones repetitivas? ¿Ha notado que las personas reaccionan de una forma particular cuando lo escuchan? En muchas ocasiones, el nombre actúa como un imán que atrae circunstancias alineadas con su vibración. Hay quienes, al cambiar la manera en que usan su nombre o al adoptar una versión distinta, han experimentado giros inesperados en su vida, como si hubieran desbloqueado un nuevo camino. Si el nombre realmente guarda una clave sobre la misión de vida, entonces también puede ser utilizado como una herramienta para manifestar un futuro deseado. En el ámbito de la ley de atracción, el nombre juega un papel importante en las afirmaciones y visualizaciones, funcionando como un sello energético que refuerza la intención de lo que se quiere atraer. Pero, ¿cómo puede un nombre potenciar la manifestación? La respuesta está en cómo se usa y con qué intención se pronuncia. 14. El nombre en el proceso de manifestación y ley de atracción. La ley de atracción sostiene que lo que una persona piensa, siente y declara con intención se materializa en su vida. Si esto es cierto, entonces el nombre, al ser repetido constantemente, se convierte en un canal de manifestación. Cada vez que una persona escribe, pronuncia o escucha su nombre, está reforzando una energía específica. No es lo mismo decir su nombre con orgullo y confianza que hacerlo con inseguridad o duda. La forma en que usa su nombre puede determinar la vibración que emite y, por ende, las experiencias que atrae. Un ejercicio poderoso para potenciar la manifestación es incorporar el nombre en afirmaciones positivas. En lugar de decir «tendré éxito», decir «Mariana está destinada al éxito» genera un impacto mayor en el subconsciente. Esta técnica, utilizada por grandes empresarios, artistas y atletas, refuerza la autopercepción y alinea la energía personal con los deseos que se buscan atraer. De hecho, en muchas culturas antiguas, los nombres eran usados en rituales para invocar prosperidad, salud o amor, lo que demuestra que esta práctica no es nueva, sino un conocimiento ancestral. Incluso la forma en que una persona firma su nombre puede influir en su vibración. En la grafología, la firma revela rasgos de personalidad y puede ser ajustada para reflejar más seguridad y determinación. Por eso, algunos expertos en desarrollo personal sugieren escribir el nombre de forma intencionada, con trazos que transmitan fuerza y claridad. Este pequeño cambio puede reforzar la energía de quien lo porta y aumentar su confianza al enfrentar nuevos desafíos. Si quiere seguir aprendiendo sobre estos temas que pocos conocen pero que pueden transformar su realidad, suscríbase al canal y active las notificaciones. Hay mucho más por descubrir sobre el poder oculto detrás de lo que creemos cotidiano. Y este es solo el comienzo.